Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a hablar de los trabajadores y particularmente de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Por eso hemos invitado a Antonio Suárez, quien es presidente de la Federación de Trabajadores de la Administración Pública, FEDUNEP, una federación de larga trayectoria, ¿no? Sí. Movimiento sindical venezolano. Creo que es una de las primeras federaciones que se fundó en Venezuela, aquí después de la muerte de Gómez, entiendo, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, bueno, Vladimir, agradecido. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, sí, FEDUNEP histórica, la Federación de Empleos Públicos, pero fue muy difícil la creación. Empezó como UNEP, como Unión Nacional de Empleos Públicos, por allá después de la caída de la Claro. dictadura. Ajá. Fue muy difícil que se permitiera. Correcto, porque- la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? De Sí, Gómez. sí, porque siempre la administración pública ha sido renuente a permitir o aceptar la dirigencia sindical, el trabajo sindical dentro de su sector. Y eso se mantiene hoy. O sea, eso no ha variado. Una cosa es el discurso, otra es la realidad que se vive en No solo en que los no ha organismos. variado, sino que quizás se ha agravado, porque Sí. realmente es un problema el movimiento sindical autónomo. En estas circunstancias es muy difícil la actuación, ¿no? Sí, es muy difícil y eso cobra vigencia con el tema electoral, ¿no? O sea, que tenemos las organizaciones sindicales, pasas por una cantidad de requisitos mucho más gruesos que incluso una candidatura de tipo cargo de elección popular. Los sindicatos tienen que financiar con promedio vamos a hablar de un promedio de 600.000 bolívares mensuales que pueden recibir en cotizaciones. 600.000 bolívares, el costo de una canilla, para que la gente que nos ve sepa cuánto percibe un sindicato mensualmente. Y con eso pretenden que hagamos elecciones sindicales, compongamos mesas electorales en todos los centros del país y con eso vayamos a esos procesos grandes y cubramos todo lo que tiene que ver con el proceso. Ahora, es un problema accesorio frente a un problema central, que es el deterioro de la calidad de vida y del salario de los trabajadores del sector público, el éxodo. Yo conozco gente muy cercana incluso que se han ido de sus cargos en la administración pública y ni siquiera cobran las prestaciones, se van y punto, se van, bueno, buscando ser plomeros, ser choferes, ser, digamos, pintores, aplicar otra profesión, dar clases particulares, si es un empleado profesional, dar clases de matemática o de inglés, de lo que sea. Eso es correcto. Es decir, el trabajador de la administración pública hoy, digamos que pudiéramos decir que es el peor pagado, ¿no? Perdió la calidad de vida que tenía como servidor público y los atractivos que podía tener, si puede llamarse atractivo en algún momento, el ser servidor público. Teníamos, quizás como ingreso, fuimos quizás de los más bajos del país en comparación al sector privado, pero no así sucedía con los beneficios alrededor del salario. Tenías HCM, tenías becas para tus hijos, para los propios trabajadores, tenías los campamentos vacacionales para tus hijos. Entonces, en términos generales, tú tenías unos beneficios adicionales al salario que te permitían, ¿verdad?, mantenerte. Podías hacer mercado. Y la Digamos, profesionalización. con el salario, con tu salario, hacer un mercado completo, ¿no? Y por eso tantos compañeros tan exitosos profesionalmente en la administración pública, porque preferían quedarse allí prestando un servicio a la colectividad, al ciudadano. Pero hoy día, por supuesto, primero está la sobrevivencia, el sobrevivir tu familia, tu grupo familiar, y tienen que emigrar a ¿Tienen vender cifras cosas. ustedes de éxodo, de personas que han renunciado o que se van incluso hasta sin presentar la renuncia? No, sin cobrar prestaciones, por ejemplo. No, es que ni siquiera yo creo que el propio Estado las tiene. Y ahí viene el tema de centralizar la nómina por el sistema patria. Creo que persigue un poco a través de planificación eso. ¿Por qué lo digo? Como bien lo has afirmado, mucha gente se va sin cobrar las prestaciones, porque son tan bajas que más bien pierden tiempo esperando que salga un cheque, haciendo todo lo que llaman el cese ante Contraloría. Toda la tramitación que implica la renuncia, la gente prefiere irse porque están desesperados, porque estamos desesperados como servidores públicos con nuestra familia. ¿Cuál es el monto hoy de una liquidación, por ejemplo, promedio? Una persona que tuvo 20 años trabajando en la administración pública y llegó a los 50 años, por ejemplo. No, eso no te Perro cubre, caliente. eso no te cubre, exactamente, eso no te cubre ni siquiera el costo de una canasta alimentaria. O sea, entonces, ante esa realidad, cuando ves los salarios que se anuncian escalas salariales a través de un instructivo, por cierto, Vladimir, y es importante decirlo, un instructivo que violentó las convenciones colectivas, porque viene ese instructivo, te regula todo, desde las primas de antigüedad, las primas por hijos, te regula el bono hasta del Día de la Madre, o sea, todo te lo regula. Entonces, cuando tú ves eso y tú sacas la cuenta de cuánto devenga mensualmente un servidor público, un profesional 3,
que esté en la escala, que es la máxima posibilidad que tienes de llegar en escala profesional 3. En el Vamos a tabulador. suponer que tienes... Tabulador, sí, escalafón, tabulador, ¿no? Es escala de sueldo, Escala el de tabulador sueldo. es para el personal obrero. Cuando tú llegas a profesional 3, suponte que tienes 15 años de servicio. Vamos a suponer que tienes 2 hijos, más tu título universitario, por Son supuesto. son dos primas, pues, dos primas por que hijo. Tienes dos por hijo que y son... una por profesional. Bueno, ¿sabes cuántos son esos 2 hijos? 900.000 bolívares, nada más. Y O a sea, eso... $0.25, pues. Exactamente. Menos $0.25. Tienes un bono que llaman contra la guerra económica, esa fue la denominación rimbombante que le colocaron en el año 2017, de 40% sobre el salario básico. O sea, si ganas 5 millones, son cerca de 2 millones y algo. A eso súmale esa prima de antigüedad, 15 años de servicio, o sea, rondando el 30%. Y vamos a agregar un título profesional sobre otro 30%. Bueno, cuando vienes a sacar la cuenta, llegas a 5 o 6 dólares a lo sumo. El máximo escalafón. No estamos hablando de que es alguien que está empezando a trabajar. Entonces, como consecuencia de ese deterioro del salario, de las escalas de sueldo y del nivel de vida de los trabajadores, de la reconversión económica al presente, porque es donde se agudizó, se están dando a partir de diciembre un bono que llaman de máxima eficiencia. El del mes de abril, por el ejemplo, es 15 millones del personal activo y 11 millones del personal jubilado. O sea, estamos hablando de, ¿cuánto? 5 dólares en promedio. ¿Y ese bono de eficiencia los cobra cuánto? Todo. Todos lo reciben. La obligación de aunque no sean eficientes, por ejemplo, ¿no? No, porque es un nombre que se le colocó. ¿Y para qué le ponen ese nombre? Dice uno. Bueno, como aquellos nombres Porque se supone rimbombantes. que lo que debería haber una evaluación y que, bueno, La evaluación que existe, ¿no? La pero evaluación que sea existe. un bono, no es que lo reciban todos, pero de repente los que tengan mejor desempeño. Si, por ejemplo, yo trabajo en la misma oficina que tú, pero tú llegas tarde, no vas, qué sé yo, no cumple con tu trabajo, lo haces mal, hay que repetirlo, bueno. A Se eso supone vamos. que el otro trabajador debe merecer su bono, ¿no? Claro, ahí vamos con el contrato colectivo, que sería un tema que podemos tocar un poco También. más adelante, ¿no? Que ahí está ¿Existe incluida eso la todavía, prima, sí, contrato colectivo? la prima de evaluación. Pero el bono de máxima eficiencia fue una respuesta ¿a qué? A las protestas de la calle. Cuando todos los servidores públicos de distintos ámbitos, o sea, ni siquiera eran solo afiliados a CTV o incluso a la propia Central Socialista o a otras centrales, es que hemos visto incluso hasta asociaciones civiles que dicen representar a trabajadores del sector público también en la calle protestando. Por cierto, ya que tocas ese punto, Antonio, yo muchas veces hago referencia a eso. Antes, cuando nosotros éramos críticos de la CTV, estábamos en la Central Unitaria de Trabajadores, por cierto, ¿Cómo no? era el presidente, estábamos allí, digamos, éramos parte pues, de todos los movimientos que marchamos el 1 de mayo con la CUTV, Lo hice una vez con ustedes. ¿Cómo no? Y entonces siempre se criticó a la CTV por ser una central domesticada. Si la CTV era una central domesticada, sobre todo con los gobiernos de Acción Democrática, ¿qué se puede decir de la Central Bolivariana y Socialista No, de Trabajadores? o sea, incluso lo que siempre me he negado, Vladimir, es a hablar de hermanos de clase. Pero el hermano de clase tiene que tener clase, o sea, tiene que sentirse compenetrado y comprometido con la clase trabajadora. O sea, yo creo que tenemos que dar una respuesta al país, a los trabajadores venezolanos, sobre todo en el sector público. Yo creo que allí hay consenso con los sindicatos de base de la administración pública de ir hacia buscar una contratación colectiva que mejore las condiciones en general. No será la solución final, vista la situación país, vista la situación macroeconómica. Ayer escuchábamos a la CEPAL y las recomendaciones de la CEPAL son bien interesantes, ¿no? Para los países de la región y los países de ingreso medio como Venezuela. Porque eso de pedigüeños, que ese término que primera vez lo escucho a nivel diplomático, creo que no debe aplicar en Venezuela, porque somos un país de ingreso medio, que tenemos recursos afuera lo suficientemente importantes y con recursos internos también, como para mejorar las condiciones de vida. Pero ¿cómo se falta explica eso? voluntad política. Ok, pero vamos al regreso. ¿Cómo se explica que seamos un país de ingreso medio, como tú dices, y tengamos al Programa Mundial de Alimentación presente en Venezuela? Porque hay sectores de la población sobre todo en edad preescolar, que no está recibiendo la alimentación que merece. Eso es correcto. Entonces vamos a hacer una pausa y ya venimos. Continuamos acá con Antonio Suárez, presidente de FEDEUNEP, la Federación de Trabajadores del Sector Público, FEDEUNEP, empleados públicos. Te decía que cómo era posible que se diga que Venezuela es un país de ingresos medios con esos contrastes que viene el Programa Mundial de Alimentación a atender a la población, digamos, más vulnerable en materia sobre la población escolar, para traer alimentos por la situación que hay, ¿no? Una gran contradicción. Una contradicción que más allá de los razonamientos de economía, técnicos, que tenga el caso, que tienen que ver mucho quizás con
políticas económicas, con el mal manejo de la hacienda pública, con la corrupción, con el tema incluso de las propias sanciones, o sea, cómo nos afecta todo eso a nosotros, que son los que estamos aquí, los que pisamos firme, los trabajadores, los venezolanos que estamos aquí el día a día, padeciendo esta gravísima consecuencia que tenemos por todo eso, ese cúmulo de fallas. ¿Cómo es posible que siendo un país que debería ser considerado de ingreso medio, estemos incluso a niveles de Haití, incluso por debajo incluso de Haití en cuanto al ingreso del trabajador? Entonces, esa realidad es triste decirlo, pero es la verdad. Ahora, de cara al 1 de mayo, ¿qué reclaman los trabajadores hoy? O sea, ¿cuál yo puede creo- ser una consigna realista, justa, adecuada, pertinente para un 1 de mayo en la circunstancia que se vive hoy, en medio de una pandemia que afecta al mundo, pero también en medio de la situación de los trabajadores en Venezuela? Yo te diría tres cosas básicas, tres cosas. La primera, vacunación masiva para todos los trabajadores. Porque así como eso, hemos escuchado que hay trabajadores priorizados, ¿verdad? Sectores priorizados, que hay trabajadores que están prestando servicios. ¿Quiénes creen ustedes que mueven las nóminas de los ministerios? ¿Quiénes están manteniendo los ascensores funcionando, las tomas de agua, toda esa cantidad de elementos que mueve un ministerio? Es cierto que la mayoría está en su casa, pero una gran parte de trabajadores de toda la administración pública, llámese estatal, municipal, ministerio, entes del Estado, están y van todos los días a trabajar para mantener el servicio funcionando, los pocos servicios que están funcionando. Entonces, esos trabajadores, ¿por qué no están vacunados ya? O sea, porque si no está vacunado el sector salud, que es la primera línea de batalla que tenemos contra esta pandemia horrorosa, ¿cómo es posible que nosotros en este momento, nuestros trabajadores estén a riesgo, montándose en el metro, carrito por puesto, caminando, o sea, corriendo todos los riesgos que están corriendo? Eso es lo primero. Yo diría que la vacunación masiva de los trabajadores para ir buscando ese efecto. Las organizaciones sindicales tenemos mucho que aportar en cada organismo de cómo pudiera hacerse un buen sistema de bioseguridad, de distanciamiento, para facilitar el proceso. Y en lo segundo, el tema salario. Sabemos que no vamos a recomponer, porque sería demagógico decirlo en este momento, que vamos a recomponer todas las situaciones alrededor del salario con un contrato colectivo. Pero bien lo dijo la CEPAL, que tanto el gobierno le gusta, nuestro patrono le gusta mencionarla a cada momento, pues nosotros también. La CEPAL dijo que para los países de ingreso medio, donde se devenguen menos de 3 líneas de pobreza, es decir, que los trabajadores devenguemos menos de 3 canastas alimentarias, que en Venezuela sí cuesta 300 millones una canasta alimentaria y devengamos apenas 1.800, pues no voy mucho a explicar el por qué estamos por debajo. Bueno, que se dieran $210 de forma coyuntural mientras se supera la crisis pandemia. Y el tercer punto, creo que es inaplazable, que es el tema de la seguridad social. Vladimir, ¿qué vamos a esperar? Que llegue el final de la pandemia, entonces digamos, oye, ¿qué vamos a hacer ahora con el sistema de seguridad social de los servidores públicos? Voy a hablar de mi sector. Nosotros teníamos un seguro social. Ese seguro social podía perfectamente, con el sistema contributivo de aporte, atender a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados y a nuestra familia. ¿Qué pasó? Se centralizó todo en un sistema único de salud y los trabajadores, aún cotizando seguridad social, no tenemos en este momento ningún tipo de asistencia directa para el sector. O sea, tú trabajas toda tu vida, cotizas seguridad social, porque es lo insólito, tú tienes una tesorería de seguridad social que te descuenta el 3% de tu salario mensual. Y eso nosotros no tenemos ningún beneficio directo de ese monto de dinero, que sabemos que es poco en la actualidad por el salario, pero que es necesario tener un sistema de seguridad social y hay que construirlo. ¿Qué vamos a esperar? Claro. Entonces, eso se lo dijimos a la comisión de diálogo. Aquí hay muchas preguntas a propósito de tu presencia acá en Vladimir a la Una, Antonio. Daniel Santolo, nuestro amigo Daniel Santolo dice, fue dirigente sindical de la CanTV. Sí, cómo no, yo lo conozco. Saludos, una sola inquietud. ¿Cuándo harán elecciones para democratizar el movimiento sindical? ¿Cuántos años tiene la CTV sin hacer una consulta de trabajadores y FEDUNEP? No, nosotros sí nos mantenemos permanentemente, constantemente consultando. Eso lo saben quienes son nuestros afiliados. Ahora, si vamos al tema CTV, nosotros somos un afiliado más de tantas federaciones y seccionales que tiene la CTV. Nosotros tendríamos que ir a un proceso, y es nuestra propuesta, ir a un proceso similar al del 2001. A un proceso de legitimación total de todos los sectores y que pongan los nombres todo el que aspire. Eso debería ser una sola, aquí debería haber una sola organización sindical,
donde todos participen, ¿no? Que sea algo democrático, que participen todos los sectores y que sean los trabajadores por la base que elijan al comité Claro, ejecutivo. eso violaría un poco el Claro, convenio. también el de la el libre convenio asociación 87. sindical, que es la libre Pero- asociación, pero eso no impide la unidad de los trabajadores. No, pero la práctica te puede llevar que una central fuerte va a llevar, y federaciones fuertes en todos los sectores, va a llevar a que, por supuesto, se aglutinen alrededor de ella todos los intereses, pues todos los sectores. Yo lo propongo. Bueno, hay una consigna vieja que es la unidad de acción entre las distintas centrales, que ya Sí. es distinto, ¿no? Cosa que no hay en Venezuela. En el 2008, recuerdo, 2009, en ese año le planteamos al compañero difunto ya, Manuel Cova, le dijimos, con las relaciones que tiene la CTB con la Central Sindical Internacional y con Gus Ryder cuando ascendió al cargo de la OIT, siendo un hombre que viene del movimiento sindical mundial, le dijimos, vamos a utilizar para bien esas relaciones, vamos a llamar un congreso, más allá de que nuestra constitución y la ley establezca que hay que pasar por el CNE con todas esas, es casi que esas alcabalas que tenemos allí para hacer una elección sindical, vamos nosotros a ir a un proceso con el aval de la OIT, con el respaldo y el apoyo técnico de la OIT. Y eso permitiría en gran medida democratizar de forma... Ahora, yo también llamaría a democratizar todo ese grupo, esa cantidad de asociaciones y movimientos, porque no es solamente la CTB. Yo entiendo que es la más llamativa, pero es que ¿cuántas centrales han hecho elecciones en Venezuela? Esa es una gran pregunta. Así es. Francisco José Valles Gómez, hay muchas preguntas. Saludos, Vladimir. Yo le preguntaría al señor Suárez por qué el personal de la administración pública, sanidad, educación, etcétera, no gozan de un fondo de prestaciones, así como los miembros de la Fuerza Armada, PDVSA, tienen aseguradas sus prestaciones sociales. Bueno, que ese fue el cambio del régimen de prestaciones y precisamente se creó la tesorería de la seguridad social. Entonces, ese era el tema que tocábamos anteriormente. Pagamos una seguridad social que no estamos disfrutando, porque la idea es que se crearan el seguro fondos. tiene muchas deficiencias. Por eso puse el tercer punto en la mesa de que el primero atacar la pandemia en cuanto a la vacunación, vuelta al trabajo, todos estos temas. El segundo, el tema del salario, el ingreso del trabajador para poder llevar comida a la casa. Y el tercero, más importante, seguridad social, que incluye todo, prestaciones sociales, cajas de ahorro, toda esa serie de beneficios que tenemos los trabajadores que se han perdido. Se han perdido en la práctica porque sencillamente son 4 pullas lo que están ahorrando ahí los trabajadores. Oscar Sequera, buenas tardes, Antonio Suárez. Señor Antonio Suárez, hoy se puede decir que una organización sindical en defensa de los trabajadores es una organización parásita, fíjate lo que dice, vista que es un cero de izquierda ante el deterioro creciente de la clase trabajadora. Sí, bueno, esa es una opinión que te la respeto, pero que no coincido para nada. Las organizaciones sindicales no son un ejército que se para firme y le dice a una cantidad de personas que están sentadas allí esperando, vamos a la calle a protestar y a tomar todas las sedes. No, el movimiento sindical lo hacen los propios trabajadores. El movimiento sindical lo hacen los activos, los jubilados. Esa es la esencia. Si los trabajadores no participan y tú permanentemente estás llamando para que vamos a la calle a protestar, a buscar los beneficios de la gente, a defender nuestros derechos y no lo hacen, pues entonces por supuesto que es muy difícil, es muy difícil. Y no es un tema de liderazgo, es un tema de disposición de la gente. Tenemos que hacer una pausa, pero aquí dice Débora Star, debe ser en dólares porque cobran todo en dólares, o sea, cualquier aumento. ¿No? Sí, por supuesto que sí. Vamos a la pausa y ya hay otros temas por aquí planteados. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Antonio Suárez, presidente de FEDUNEP, Trabajadores a la Una. Yo te estoy leyendo los comentarios porque son muchos y además es importante porque hay inquietudes que son muy válidas, ¿no? Y además es parte del programa. Por eso quizás las preguntas mías están reflejadas en muchos de estos comentarios también. Los jubilados del Ministerio de Hábitat y Vivienda estamos desamparados, sin HCM, sin bolsa de comida, una pensión paupérrima que equivale a $1. O sea, ¿qué hace el Ministerio por solucionar esto? Ese es nacional, o sea, ese es un problema que tiene cobertura en todos los organismos de la administración pública. O sea, esas jornadas de proteína, que incluía alguna que otra bolsa de estas de CLAP, pero que incluía también jornada de proteína animal para los trabajadores, han desaparecido completamente en los organismos. Y entonces te consigues que no tienen HCM. Muy pocos son los organismos públicos que tienen HCM decente o que al menos las oficinas de personal están prestas a atender alguna emergencia. Pero insisto, las emergencias médicas no esperan. Tú tienes infarto, tú no vas a esperar que el jefe de personal someta a consideración del ministro. Dice al corazón, espérate un momentico ahí que ya viene. Sí, ya vengo. Entonces, la realidad es que necesitamos concertar Cámara Aseguradora, Asociación de Clínicas. Que por cierto invitamos a la Asociación de Clínicas a hablar aquí del tema y no quisieron venir, lo lamento mucho. Bueno, el presidente de la Asociación de Clínicas. El prestador de servicio, que es la Asociación de Clínicas, las cámaras aseguradoras y el más importante, el Estado, que tiene en el presupuesto una enorme cantidad de recursos que van destinados a esos HCM o fondos de salud,
que nos reunamos con las organizaciones sindicales, con todas. ¿Para qué? Para que busquemos una forma de atender a la población de trabajadores, activos, jubilados y familiares, porque estamos desasistidos en la actualidad. Así es. Aquí dice Maite también lo mismo. Saludos, Antonio, hijo, ayuda en el Ministerio de Hábitat. Y Navi, sin protección, sin seguro. ¿Cómo hacen los otros seguros para aumentar póliza? Bueno, el mismo tema. Pero por aquí hay algo que también dice Carmen E. ¿Cómo hacen el llamado a cumplir con las actividades en los puestos de trabajo si no se cumple con las medidas de bioseguridad? No tenemos, HCM, exigimos salario acorde a la realidad, calidad humana. Sí, no, es que no puede haber vuelta al trabajo hasta que no se garantice. Primero arrancamos de algo básico, el transporte. Eso te tienes que garantizar de que primero esté vacunado todo el mundo, que ella se reduzcan muchísimo esos números que tienen de contagio del COVID. Y entonces es cuando tú puedes hablar de vuelta al trabajo en la administración pública, porque si no vas a colapsar el poco servicio de transporte que tenemos. Entonces imagínate el metro, si se colapsa en la actualidad, en las semanas de flexibilización, que solamente va el personal priorizado, imagínense ustedes que toda la administración pública vuelva al trabajo en forma global. Antonio, ¿tú conociste a Nicolás Maduro cuando era dirigente sindical? Sí, lo conocí incluso en el Valle. Yo vengo del Valle, claro. Yo era del Valle. Yo también, yo vengo de Coche, claro. Él estaba en el Fray Pedro de Acre. No, él estaba en el Ávalo, y yo estaba también ahí en ese liceo. En el Pollito estaba En el Pollito estuve yo. Ajá, y yo estaba en el Pedro Emilio. Y tú estabas en el Pedro Emilio 4. Entonces, fíjate a lo que voy. Caramba, tú lo conoces, ¿no han pedido una reunión directa con él para exponerle esta situación? No ha sido posible. O sea, no ha sido posible. No ha El querido, entorno. No, creo que eso tiene mucho que ver con la dinámica política, el entorno, y esas cosas enrarecen a veces el ambiente. Y en un escenario como el de la asamblea, el que se hizo para la comisión de diálogo, no permite incluso tocar, poner el dedo en la llaga, ¿no?, sobre algunas cosas puntuales de la administración pública. La realidad no es ¿Y los diputados de oposición que están allí? No hubo mayor manifestación. Nosotros hicimos incluso una protesta. ¿Por qué, Vladimir? Si tú llamas una comisión de diálogo y nombras una comisión para el tema de los trabajadores, y fuimos varios sectores, la gente de así, la gente fue Fetrarina, por la gente de oposición, hicimos planteamientos muy claros, incluso muy fuertes en cuanto a las políticas laborales del gobierno, pero se acordó crear una subcomisión, esa comisión para tratar todos los temas que tenían que ver con el diálogo. Bueno, a las 2 semanas, eso fue creo que el 9-10 de febrero, pasado un mes, en marzo, aprueban no solamente un nuevo incremento salarial, un instructivo con unos beneficios que dicen o que desconocen las convenciones colectivas, sino que entonces centralizaron los pagos de la nómina por el sistema Patria. Entonces, ¿eso a quién afectó? A los 2 días le hicimos una comunicación y le entregamos en la comisión de diálogo con la directiva de FEUNE, donde reclamábamos esa actitud. ¿Por qué? Pues si estás llamando a diálogo, al mes estás violando ese diálogo. ¿Quién lo está violando? El mismo que lo llamó. Es una contradicción. ¿Qué de bueno tiene de malo que las nóminas pasen por el sistema Patria? No, de malo, si cumples, tienes que cumplir con varias consideraciones. Uno, pagar a tiempo, completo. Y los descuentos tiene que hacerlos el patrono, tu patrono. O sea, los descuentos nos referimos a caja de ahorro, seguro prestaciones social, de seguro social, fondos, tesorería de seguridad social, todo lo que son los pagos estos parafiscales que están contemplados, y los descuentos. Si eso lo hace el patrono a tiempo, igual como él hacía la nómina y la mandaba al banco, la manda al sistema Patria, y el sistema Patria que de inmediato, pues por supuesto, haga efectivo el dinero cuando la persona se meta. Insisto, nadie me va a decir, es que yo no estoy allí. No, si es servidor público, ya él estaba desde el mes de diciembre, porque desde el mes de diciembre, como dije al principio, estamos devengando que lo llamaron un ingreso por emergencia para activo y jubilado. Siempre varía un poco el monto entre uno y otro, ¿no? Pero desde diciembre se está cobrando ese dinero. Quiere decir que si tú no estabas en el sistema Patria, no lo cobraste. Dudo que alguien le vaya a regalar el dinero al patrono, al gobierno. O sea, todo el mundo activo y jubilado estaba cobrando eso. Quien no lo esté cobrando, ahora si eres jubilado, igual aparece en la nómina. Claro, porque estás en la misma nómina. Tú no tienes que hacer ningún paso para estar en el sistema Patria. No. Es que, ni tienes que sacar el carnet de la Patria o es obligado. No. O sea, tú ingresas por la página, con igual como haces con el banco. Cuando a ti te pagaban la pensión o te pagaban el sueldo, todos los trabajadores activos jubilados se meten por internet, hacen transferencias, cuando alcanzaba. Pero esa es la realidad, o sea, ese es el procedimiento. ¿Qué cambió? Que ahora va al sistema Patria. Ahora, ¿que es eficiente o no? Eso va a depender de quienes lo están inventando, porque quien lo está inventando es nuestro patrono. Ahora, yo difiero de que lo hagas con las universidades,
por un tema que tiene que ver con la Bueno, la autonomía universitaria, obviamente. Exactamente. Hay autonomía administrativa. Además, tú puedes estar decidiendo sobre las universidades sin respetar la autonomía. Que por cierto, hay unas imágenes que me pasó mi hermano Ernesto, sobre el trabajo que ya se inició en la recuperación del pasillo de la UCB, de toda esa explanada, la losa que se vino abajo, ¿no? Que me parece una cosa buena. De repente tenemos el video, por ahí lo pasamos ahora. Aquí dice JGER7209. Lo cierto es que con la reconversión todos los trabajadores del país quedaron arruinados y nadie dijo nada. Años de trabajo perdidos. Sí, nosotros te digo, mire, eso fue en agosto del año 2018. Estuvimos aquí en programa contigo, Vladimir, que tú nos preguntaste, recuerdo que estábamos con un dirigente de la Central Socialista, y tú nos preguntaste ese día que cómo veíamos esa reconversión. Yo te dije, solo el tiempo le va a dar la razón si alcanza. Bueno, así es. A propósito de lo que les comenté antes de irnos a la pausa, vamos a mostrar ese video sobre esta obra que es muy importante para nuestra querida Universidad Central de Venezuela. ¿Verdad? Me parece que cuando las cosas se están haciendo bien, pues hay que decirlo, y esto se estaba esperando hace mucho tiempo ya. La comunidad universitaria, pues, de nuestra querida y también aporreada UCB, bueno, hoy está de alguna manera sintiéndose reivindicada, pues, con esta obra de recuperación. Y ahí está el video. No sé si tiene un audio allí. Hay una persona. Este no tiene audio. Bueno, pero por lo menos mostramos esto, que es importante, ¿no? Esto es una buena noticia para la UCB. Sí. Quiero saludar que esto se esté haciendo. El Jardín Botánico. Así es. Bien, hacemos la pausa. Ya venimos con Antonio Suárez. Continuamos con Antonio Suárez, quien es presidente de FEDUNEP. Los empleados públicos se quejan de su bajo sueldo, pero la mayoría está en su casa y los que asisten al trabajo lo hacen una vez a la semana, dice Javier. No, no es verdad. O sea, la gran mayoría de los que las áreas priorizadas, recordemos que es un decreto, y ese decreto dijo claramente cuál es el personal que va a laborar, quienes están trabajando con nómina, las áreas esenciales de cada edificio, de cada sede, son los que están asistiendo al trabajo, pero ellos están asistiendo todos los días, salvo que estén trabajando desde su casa y por supuesto se reportan 1 o 2 veces a la semana a llevar material, a buscar material para trabajar, pero no es verdad, y por eso exigimos que las medidas de bioseguridad y la vacunación tiene que llegar a este personal en primera medida, o sea, como una decisión inmediata del gobierno. Y en segundo lugar, hay que hacer un plan de vacunación para todo el sector público. Ajá, aquí dice, para el combate nuevamente, el 2 de marzo los trabajadores activos y jubilados protestamos ante el ministerio y murieron 2 trabajadores y el ministro no ha cedido a nuestras peticiones. Sí, cuando dicen murieron, pero lamentablemente hay que entender que convocar en este momento una protesta es exponer a nuestros compañeros. Hay que hacerla de alguna manera que no sea pero entonces, con la forma tradicional. Pero no hay respuesta. O sea, lo grave de esto es que no hay respuesta. Ese es uno de los ejemplos y otros organismos igual. Así es. Bien, otros comentarios por aquí. Pregúntale a ese señor de qué estabilidad gozan los empleados públicos con esos sueldos de hambre de 1.800.000 mensual, por favor. Bueno, una cosa es la estabilidad, otra el salario. Sí, exacto. Nosotros estamos reclamando un salario, un ingreso decente para los trabajadores. Hemos planteado ya concreta en todas las instancias. Nosotros tenemos, desde el año 2008, ustedes 2018 nos vieron protestando en la calle. Con todas las organizaciones sindicales, afiliados o no, hicimos como un acuerdo unitario y protestamos en el Ministerio de Planificación. Fuimos al Ministerio del Trabajo, fuimos de las primeras federaciones que se sentó con el ministro Piñate, tenemos esas fotos, donde con el ministro Piñate reclamando ese instructivo por el cual se nos violentaron derechos. ¿Y qué ha pasado? Nosotros seguimos en la calle protestando. Ahora, eso no tiene nada que ver con la estabilidad. La estabilidad está en el marco legal. Eso es otra cosa que escapa a la disposición o los deseos de las organizaciones sindicales. Martínez Nicolás dice, dosis de patria, se refiere a lo que tú has dicho de que las jornadas de entrega de bolsas clave de proteína en los ministerios desaparecidos, ¿no? También dice Milagro, soy jubilado del Ministerio de Hábitat y Vivienda, no tenemos HCM, no nos dan bolsa de alimentación desde diciembre, la pensión ni alcanza para que las medicinas. Uno no puede ir al médico porque no nos alcanza. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién nos ayuda? Bueno. Sí, bueno, lo primero sobre las bolsas CLA, yo quiero decirle al compañero que una cosa es la necesidad. O sea, a nadie le gusta, nadie lo hace por deseo, porque le guste, para verse retratado, ni porque tenga ninguna dosis de patria, nada de ese tipo de cosas. Se lo hace por necesidad, por su familia, por sus hijos. Y si eso es una forma de paliar una grave situación familiar, pues lo van a hacer. Y si nosotros tenemos que reclamar esa bolsa para activos y jubilados, lo vamos a hacer. Bueno, además, se supone que en medio de esta situación, pues, es un derecho, pues. Eso es correcto, y por eso es que vamos ahí con el contrato colectivo marco, impulsando de la mano de las organizaciones que tengamos que hacerlo. Somos hermanos de clase y ahí es donde se tendrá que demostrar realmente si estamos del lado de los trabajadores o del lado del patrón. ¿Cómo piensan ustedes conmemorar este 1 de mayo?
Bueno, lo primero, cuidándonos, es lo primero, porque ya sí que estamos, como lo dicen todos los compañeros de Hábitat y Vivienda principalmente, que no tenemos HCM, no tenemos ni siquiera servicio funerario, que es ni siquiera morirse, porque no tienes ni siquiera un servicio funerario decente, una cremación decente. Necesariamente tenemos que impulsar la convención colectiva o las 3 propuestas que hicimos básicas, que es la vacunación masiva, el ingreso básico de emergencia que propone la CEPAL para todos los servidores públicos de todas las áreas y por supuesto que se inicie la discusión de una seguridad social sustentable, que en el tiempo, ante una situación como la que estamos viviendo, ella se puede mantener. Javier, ¿qué soluciones presenta este señor que no sea pedir real? No, bueno, ya lo estoy planteando, la seguridad social es importante y que sea sustentable. ¿Por qué? Porque la seguridad social que tenemos actualmente, financiada exclusivamente por el Estado, tiene una pata coja. ¿Cuál es? Que en una situación de crisis, de hiperinflación como la que estamos viviendo, no es capaz de sobrevivir ella misma. Y a las pruebas me remito. Vean nuestras pensiones, vean nuestro sistema de salud, cómo está deteriorado. No tenemos ni pensar en turismo, ni pensar en recreación, ni pensar en formación, que debería ser parte de ese sistema de seguridad social. Yo digo que hay que rescatar la tesorería de seguridad social, que aportamos somos los trabajadores del sector, para los propios trabajadores del sector. Vamos a rescatar el seguro social, vamos a rescatar los hospitales del seguro social, Eso del seguro la social tengo asistencia yo médica. escuchándolo muchos años. O sea, es una tarea pendiente Es una tarea pendiente desde muy hace mucho antes de Chávez incluso. Sí, y lo descuidamos, porque tuvimos la enorme oportunidad en el 99, cuando quedaron aprobados los reglamentos, cuando terminó el gobierno de Caldera, y quedaron aprobados los reglamentos de la seguridad social. El movimiento sindical se ocupó más del nuevo gobierno, todos. Uno porque los iban a atacar, los iban a desaparecer, y otro porque se estaban cuadrando. Pero la verdad es que todos descuidamos la seguridad social y lo importante es que ahí es donde está la clave. Países como Noruega, como Dinamarca, son países que están sobreviviendo a la pandemia, a la crisis económica mundial, gracias a una seguridad social robusta, estable, sustentable, que tenga participación en el sector privado. ¿Cómo es posible que teniendo tantas reservas de gas no podamos ni titularizar esas reservas de gas, Vladimir, para que sean rentables, invirtiendo esos recursos en otras áreas, para que sean rentables para quienes? Para la población, para los ciudadanos? Esa es la verdad. ¿Qué pasa con las guarderías, por ejemplo? No, en este momento, por supuesto, Bueno, por una razón de pandemia. Por la pandemia, pero antes de la pandemia. O sea, tenía que estarse pagando aproximadamente un 38% del salario mínimo a cada trabajador para ayudarlo y colaborar para que ese trabajador pudiera llevar a sus hijos a la guardería. Y en los centros de trabajo, en algunos, en gran mayoría, tenían sus guarderías para niños, tenían guarderías y casacunas, inclusive. Por supuesto, ahorita está paralizado, pero en algunos sitios estaba funcionando, con deterioro, con deficiencias de alimentación en muchos casos, que se empezó a notar a partir del 2017 en adelante. Richard Salazar, hay como 5 empresas de seguro del Estado, es solo voluntad de hacer la responsabilidad social y hacen los contratos de seguros con, pregunta. Con las privadas, en su gran mayoría. Y no solamente, esos son los que hacen ese tipo de contratos, pero es que también tienen los fondos autoadministrados, Vladimir. Los fondos autoadministrados es el jefe personal con otra firma donde no participa más nadie y tú no sabes a quién se le está pagando Ni un servicio. tienes cómo discutirlo, eso se debería discutir con el sindicato, ¿no? Es que debería incluso participar. Y ahí no debería haber una licitación, por ejemplo. Claro, y si no hay licitación, por lo menos tendría que ser concertado con las partes, con los trabajadores, porque al final de cuentas son los usuarios. Ellos deberían decir, mira, ¿dónde va a estar las coberturas? ¿Qué médicos? Si tú vas a contratar 3 cardiólogos, los trabajadores tienen que opinar sobre qué cardiólogos, qué le van a hacer los horarios y todo lo demás. Pero eso no está pasando y eso es necesario rescatarlo. En la administración pública, hablo de nuestro sector, pero esto está sucediendo también en la empresa privada. Mira, no iba a leer este mensaje porque me parece muy cargado, pero te lo voy a leer, chico, para que tú lo respondas. Siguen lambuceando al gobierno, lo tratan peor que a los perros de la calle y ahí están, claro, no trabajan, mendigos, te dice Maelo. Uy, Ismael Alfonso. Bueno, yo lamento, evidentemente que tiene un nivel muy bajo para poder discutir y se ve que está muy alejado del elemento social, debe ser una persona con muy buenos recursos porque se nota, ¿no? Por el estilo, se ve que no ha pasado trabajo, no sabe lo que es ser un trabajador, que pararse temprano, eso que vemos en la semana de flexibilización, que las vemos en las paradas, llegando al metro, cargando su mochilita de comida, etcétera. Esa es la gente valiosa, esa es la gente con la que yo me identifico todos los días.
Sí, porque es muy fácil jugar, hay que estar en la Sí, necesidad de las personas y además Exacto. los trabajadores de la administración pública no son responsables de una mala administración. Esto nos Para empezar. recuerda hasta las épocas atroces de la humanidad, pues, o sea, podrías decir lo mismo de los judíos, que es una sociedad súper avanzada, que la admiro muchísimo a los israelíes, cómo han superado la pandemia y los números que arrojan son fabulosos, pero en el 40 habría que ponerse del lado de ellos a ver si opinaban lo mismo cuando les dieran un plato de comida, un plato de sopa. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo, Bueno, Vladimir, Antonio, gracias que a hayas ti. venido al programa. Gracias a ti, el 1 de mayo, que es importante para todos los trabajadores y que nos podamos unir. Yo llamo a eso, vamos a un proceso electoral, todas las organizaciones, todas, ¿no? Pero con el apoyo de la OIT como respaldo técnico, eso es lo que están pidiendo. Así es. Bueno, mañana en Vladimir Laguna tendremos como invitada a la doctora médico nutricionista Marianela Herrera. Ella es parte del Observatorio Venezolano de la Salud y de la Fundación Bengoa. Así que nos vemos mañana en Vladimir Laguna nuevamente. Sigan en sintonía de Globovisión. Gracias, Antonio. Gracias, Saludos a Vladimir. todos tus compañeros. Amén. Gracias.